Ya. Tú me dices, ¿ya? Ok. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que estemos todos bien. Hoy queremos compartir algo que el Señor me dio. Es un mensaje evangelístico que es tan necesario primeramente como principio de la palabra de Dios, los orígenes de lo que Dios creó para nosotros por medio de Cristo. Y espero que si hay algunas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador, hoy a través de este mensaje puedan abrir su corazón y Dios dar su salvación y su perdón. Voy a empezar con Mateo 9.1. Mateo 9.1 dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno, esta parte de la Escritura que nos está hablando sobre esta sanidad que el Señor hizo sobre este hombre, vamos a empezar a ver cómo es que, cómo podemos irlo desglosando y cómo lo podemos aprovechar. Mire, es la obra de Dios, aquí lo estamos viendo, una obra de Dios, aunque una obra de parte de los hombres, pero es la obra de Dios quien hace, quien inicia y termina la obra de salvación, perdón de pecados y sanidad. Dice aquí primeramente que le trajeron al Señor un hombre paralítico. Fíjese, esto es lo que siempre traemos al Señor, siempre le traemos al Señor puros problemas. En este caso, problemas que no tienen ya solución humana, como este paralítico. Los enfermos, los necesitados, cojos, paralíticos, todo tipo de personas. Y el Señor a todos los recibía y los sanaba. Pero hay aquí un punto más importante que la sanidad, porque ellos veían la sanidad que Jesucristo hacía a todos los que venían. ¿Por qué se los traían al Señor? Porque creían, primeramente creían, tenían fe en Jesús, que Él era Dios mismo, quien hacía tal obra, milagros, y se lo traían porque ellos creían que Él lo podía hacer, si no, no se lo hubieran llevado. Jesucristo dice que vio una vez que se lo llevan. En esta parte de Mateo no dice, pero en los otros evangelios sí. Dice que había tanta multitud en esa casa que estos hombres no hallaban cómo acercarse al Señor. Entonces se subieron a la azotea, destecharon la casa y por ahí bajaron al hombre. Cuando vio Jesucristo esto, dice, ¿verdad?, que vio la fe de ellos. Aquí no lo dice Mateo, pero los otros evangelios. O sea, aquí vio la fe de ellos. No solo internamente, porque sabemos que la fe se tiene que manifestar a través de obras, sino por las obras que hicieron al descolgar del techo de la casa a este hombre. Tuvo que haber una obra de fe de parte de los hombres. Esto es lo que nosotros hacemos, una obra de fe, para que se viera y se era notoria la fe. ¿Cómo vio la fe? El Señor no solo interna, sino externamente, a través de las obras de estos hombres. Cuando vio que lo estaban descolgando, dijo que era grande, vio la fe de ellos. ¿Ok? Esta obra que hicieron no fue una obra de parte de ellos de sanidad por ellos mismos. Su obra de ellos fue llevarlo a Jesucristo, creer que Él lo podía hacer,
aún contra la incredulidad de los hombres. Esta es la fe que debemos demostrar, que Dios puede hacer todas las cosas y que debemos de venir a acudir a Él con nuestros problemas, con nuestras necesidades. Solo que mire, aquí hay una parte intermedia. Cuando dice que vio al paralítico y cómo llegaba, lo primero que le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados. Sabemos que los fariseos se escandalizaron cuando dijo esto. Ellos no se escandalizaban cuando lo veían sanar, veían cómo sanaba. Pero cuando dijo esto, tus pecados te son perdonados, se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, solo Dios, ningún hombre, ningún santo, ninguna virgen, ninguna persona más que Dios. Ahora, aquí la cuestión es que este hombre, este personaje, era un paralítico. Y pues nosotros podemos decir, este pobre hombre paralítico, ¿cuántos posiblemente toda su vida ahí? Y podría decir la gente, pero ¿qué pecados puede tener este hombre? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo al decirle tus pecados? Él no venía por el perdón de pecados, Él venía por su sanidad. Y podemos decir, pero ¿qué pecados podría tener este hombre? Pero Jesucristo lo primero que le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense la importancia. Si no tuviera pecados este hombre inválido, ¿por qué el Señor le dice esto? ¿Por qué le dice tus pecados son? Porque Él sabía que estaba también y que era pecador al igual que todos nosotros. ¿Sí? Mire, lo que hace Jesucristo, esto es lo que hace Cristo también cuando venimos a Él, en ayuda, en necesidad, sanidad, cualquier tipo de cosa que le pidamos. Lo que Él vino a hacer es primeramente darnos el perdón de nuestros pecados, pagar nuestras deudas. Antes de cualquier cosa, Dios, lo más importante es darnos el perdón de nuestros pecados. A eso vino Jesucristo. ¿Por qué? Claro que el hombre esto no lo reconoce, no lo entiende, porque el pecado impide la obra de Dios de salvación, de ayuda en nosotros. Mientras el pecado está en nuestra alma, en nuestro corazón, la obra del Señor está impedida hasta que perdone y quite el pecado. Lo primero que hizo fue: te perdona tus pecados. Nosotros solo podemos ver y considerar la necesidad física, material del cuerpo. Ni este hombre consideraba la necesidad del alma y del pecado. Solamente vemos las necesidades físicas y queremos que todo eso Dios nos los ayude. Pero no reconocemos la necesidad del alma y del pecado. Al perdonar Dios nuestros pecados en la tierra, por eso decimos que este es un mensaje para evangelismo, para reconocimiento de lo que somos ante Dios. Dice, al perdonar Dios nuestros pecados en la tierra, ¿qué pasa? Automáticamente se abren las puertas del cielo. ¿Por qué? Para nosotros, para los hombres, tanto aquí, desde el presente, aquí en la tierra, como en el futuro, después de muertos. El pecado ha sido quitado de nuestra vida, tanto desde aquí en la tierra, y las puertas del cielo se están abriendo para aquellos que el Señor ha perdonado sus pecados, no solo en la tierra, sino en el futuro, cosa que para el hombre, ¿verdad?, no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a necesitar también dejar este cuerpo e ir a la presencia de Dios, porque el pecado personal nos impide entrar al reino de los cielos. Mientras el pecado esté vivo, latente en el corazón, en el alma del hombre, nos impide entrar al reino de los cielos desde ahorita, y al final, cuando muramos, debemos, ¿verdad?, de ya no tener problema de la deuda del pecado para con Dios. Una vez que una persona muera, debe de haber quedado cubierto su pecado, y solamente por Jesucristo, para que pueda entrar al reino de los cielos. Dios no puede dejar entrar a ninguna alma al reino de los cielos que su pecado todavía sea presente, porque contaminaría al reino de los cielos, donde no hay pecado.
Tuvo que hacer primero esto el Señor para nosotros, para podernos llevar al reino de los cielos. No es cualquier cosa. No puede entrar alguien con pecado al reino de los cielos, contamina el cielo. Fueron perdonados. ¿Por qué? Aquí estamos viendo cómo este pecado de este hombre estaba presente, latente, y su pecado todavía sea presente porque contaminaba al reino de los cielos, donde no hay pecado. Fueron perdonados por Jesucristo todos los pecados para que podamos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar si nuestros pecados no han sido perdonados. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente Dios. Aquí lo mostró Jesucristo. Lo primero que vemos para ir reconociendo es la necesidad. La necesidad. En este caso, este hombre tenía una necesidad de salud. Si no hay necesidad, el hombre no se acerca al doctor, el hombre no se acerca a la medicina. En este caso, mientras no haya una necesidad del perdón de pecados, el hombre no se va a acercar a Jesucristo. La necesidad en este hombre de salud. Siguiente, la fe. Lo siguiente fue la fe, o lo creyó que Cristo podía sanarlo y acude a él, la fe. Y la acción, la obra del hombre, venir a quien puede hacer y ayudar, dar la solución. Estos son los pasos. Primeramente, la necesidad. Segundo, la fe. Porque si no creen que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer, nunca se van a acercar. Y después, la acción. Tuvo que venir a buscar al Señor y pedir su ayuda para que solucionara su problema. Ahora, ¿quiénes hacemos una pregunta, hermanos? Todos venimos de lo mismo. ¿Quiénes antes y ahora, lo vemos aquí en el pueblo de Israel, se acercaban a Jesucristo por la necesidad del perdón de pecados? Se acercaban por la salud, por cuestiones de todo lo que fuera de la carne. Pocos se acercaban. Hay un caso, ahorita no lo voy a mencionar, la mujer adúltera, una necesidad verdadera, auténtica, y salió limpia y perdonada. Pero ¿cuántos se acercaban para el perdón de pecados? Sí, para eso debes de tener tal necesidad, conciencia del pecado en tu vida. Así como este hombre tenía conciencia de su enfermedad, tuvo que acercarse. No podía dudar de que estaba inválido. El hombre en la tierra, aquí vemos esto, ¿verdad? Por eso esto es para la gente, aún los cristianos, que si no han sido perdonados, porque muchos se acercan a las iglesias con diferentes razones, pero ¿cuántos de ellos se acercan con la convicción del perdón de pecados? Los hombres en la tierra no tienen conciencia de la necesidad del perdón de sus pecados. Toda la gente se cree y se siente y dicen, no somos pecadores, somos justos, somos buenos, no somos tan malos, en fin, miles de cosas, ¿verdad? Y al decir esto, al decir no soy pecador, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo es no tener necesidad del perdón de sus pecados, al decir no soy pecador. Dice, no necesito, es como decir, no soy inválido, no necesito la salud. Si no soy pecador, no necesito el perdón de tus pecados. Ni conocen la ley de Dios. Que esta ley de Dios nos condena a todos los hombres. Nos condena a todos los hombres la ley de Dios. Y por ignorar la ley de Dios, no se dan cuenta de lo que Dios dice respecto a lo que somos ante Dios. Todos los hombres, en Romanos 3, creo que todos lo han leído, y si no, por la gente que no ha leído esto, aquí, entonces, todos somos pecadores. Al no conocer las leyes de Dios que nos condena a todos los hombres, sin excepción, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, si tú no crees que lo eres, necesitas ver lo que Dios dice por su palabra respecto al pecado y la condenación del hombre por sus propios pecados. Necesitas ver lo que Dios dice respecto a esto. Dice la palabra de Dios, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos.
todos, y esto nos hace ser fuera de la palabra del reino de los cielos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Primero reconocer nuestra necesidad de que realmente somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y tenemos que acudir a quien lo puede hacer, Jesucristo. Entonces aquí nos está hablando. Por eso necesitamos leer lo que la palabra de Dios dice respecto al pecado y la condenación del hombre. Dice, no lo que tú creas, lo que yo crea o lo que te digan las religiones falsas. Los hombres pueden decir miles de cosas, pero la palabra te lo está diciendo. Dios no miente. Dice, cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no miente. Si Jesucristo no perdonó tus pecados en la tierra, podemos decirles con toda seguridad que no podríamos ingresar al reino de los cielos. Aunque creas tú que te los llegue a perdonar un hombre, como sucede en la tierra, creer que por medio de vírgenes, de santos, de obras, de lo que fueras, te pueda perdonar tus pecados. Solamente Dios, por medio de Jesucristo, tiene esta facultad, este poder de perdonar los pecados del hombre. Y con este hecho que acabamos de ver del paralítico, Jesucristo, fíjese, muy claro, quiso mostrar a los hombres judíos recios de corazón el poder, la potestad, la verdad de que Jesucristo es quien puede y perdona el pecado de los hombres. Lo mostró. Ellos veían continuamente cómo sanaba, ya no dudaban, pero llegaron a dudar de que pudieras perdonar los pecados. Y esto fue esta parte de la historia para mostrar a los hombres la dureza de corazón, que hay pecado en el hombre y que solo Cristo lo puede perdonar. El versículo 6 dice, pues para que sepáis y creáis que esto es verdad, que Cristo puede perdonar pecados, porque dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Para que sepáis y creáis que esto es verdad, lo mostró dándole la salud física a este hombre, de esta forma y esta manera, diciéndoles, si la salud lo puedo hacer, si yo puedo hacer esto, que nadie lo puede hacer más que Dios, si yo lo puedo hacer esto, también puedo hacer el perdón de pecados. Lo explicó, lo dijo, lo manifestó a través de una acción. Voy a terminar. O sea, no hay duda. Por eso sanó al hombre, le dijo, levántate, toma tu lecho para que veas que así como tengo poder para perdonar pecados, también tengo poder para sanar. Porque la sanidad eran hechos visibles que podían ver y no lo podían negar. Pero el perdón no lo podían ver y hasta la fecha. El hombre no puede ver el perdón de sus pecados. Por eso es por fe en la sangre de Cristo. No lo ve en este momento, pero era tan real y verdadero como lo que veían en ese momento con la sanidad del hombre. Si veían que eso era verdad, también el perdón de sus pecados de ese hombre y de todos los que alleguemos a Jesucristo con la necesidad del perdón, serán perdonados nuestros pecados. De nada te vale que te vayas a Roma, que te vayas a China, que te vayas a hacer lo que quieras y confíes en quien quieras. Si no crees en Jesucristo y vienes a Él como a lo que somos pecadores con la necesidad del perdón, eso quiere oír Dios de nosotros. Un punto que el hombre no puede ver y querer tener conciencia. Esto es importante, porque no solamente es el pecado, no lo puede ver, pero no puede ver ni querer conciencia que también el pecado dice que es infracción de la ley de Dios. Es infracción. Y una infracción de una ley de Dios conlleva castigo, juicio de parte de Dios. Todo pecado, toda transgresión, no solamente es el pecado,
sino es el castigo. Todo pecado demanda castigo, juicio de parte de Dios. Y la justicia de Dios demanda que todo pecado y pecador sea castigado. ¿Sí? Si no fuera así, entonces, mire lo que dice. Nosotros lo hemos leído mucho en Isaías 53. Isaías 53, lo hemos leído todos y creemos que estos versículos, ¿verdad?, están hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No lo vimos, no lo hizo Él. Tuvo que cumplir esto, llevar las enfermedades. Todos los que llegaban con enfermedad, el Señor los sanó y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La causa del pecado es castigo de parte de Dios. Y el castigo que nosotros merecíamos, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí nos está hablando claramente. Entonces tenemos que tener conciencia. El pecado trae como consecuencia un castigo, un juicio de Dios. Y para que ese juicio y ese castigo no viniere sobre nosotros, ¿verdad?, el Señor demanda que el pecado y el pecador sean castigados. Si no hubiere pecado y castigo de Dios, entonces, ¿por qué Jesucristo pagó? Si no existiera el pecado, piensen y mediten. No tienes conciencia de eso, eso no importa. La realidad es que tienes pecado. Y ese pecado te va a llevar a un castigo. Y ese castigo es un juicio eterno, en la eternidad, por los siglos y los siglos. No es una cosa de risa, no es una cosa de juego. Es una realidad hasta que te abre la conciencia a lo que Cristo hizo por ti y por mí. Entonces, si el castigo, dice, de nuestros pecados fue sobre Jesucristo en la cruz. Por eso digo, si no hubiera pecado, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué murió? Si no hubiera castigo, ¿por qué sufrió de la forma y la manera? Para que el castigo fuere sobre Él y no sobre nosotros. Él pagó, sufrió el castigo, el juicio de nuestros pecados. Por ello nos hace libres y justificados del pecado, del castigo final del hombre en el infierno. El hombre dice, no me hables del infierno. Hermanos, es la realidad. Y lo que Dios quiere es librarnos de ese infierno. Y el hombre quiere seguir ese camino, pues cuando tiene la oportunidad de que Cristo le perdone pero tenemos que venir a Él. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que no solamente necesitamos comida, techo, salud, alimento y todo lo material, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y aunque los hombres en todos los tiempos no reconozcan, crean estas verdades que son hechos reales, en este tiempo y en la vida terrenal, al final de sus vidas lo van a saber, lo van a reconocer. Para unos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos reconocido nuestros pecados y el perdón a través de la sangre y del castigo de Jesucristo, iremos a una vida eterna. Pero dice que otros a condenación eterna, destituidos del reino y de la gloria de Jesucristo. Este mensaje pues lo dirijo a quien el Señor lo envíe, y no importa si dicen ser ya creyentes. Los judíos creían en Dios, lo buscaban y todo, pero ¿cuántos eran realmente perdonados sus pecados? En las iglesias hay una gran cantidad de gente que posiblemente nunca han sido perdonados, no han llegado con sus pecados, porque no los quieren reconocer. Quieren decir, soy bueno, soy justo, esto, lo otro. Bueno, que Dios les bendiga, y espero que este mensaje les llegue a quien debe de llegar y que reconozcan que somos pecadores y que Dios, Jesucristo, puede pagar por tu pecado. Que Dios les bendiga, hermano.